Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, altera por completo nuestra forma de ver la realidad. Vamos a explorar cómo la tecnología digital ha transformado filosóficamente lo que entendemos por libertad, verdad y participación democrática. Pasamos horas y horas frente a las pantallas, pero casi nunca nos paramos a pensar en esa arquitectura invisible que moldea nuestras decisiones cada día. Así que venga, vamos a sumergirnos en esta disección. Para arrancar, pensemos en una situación súper cotidiana. Imaginemos ese momento en el que tenemos muchísima prisa y empezamos a machacar el botón de cerrar puertas dentro del ascensor. Es un reflejo totalmente automático, ¿verdad? Pulsamos y, mágicamente, las puertas se cierran. Sentimos que tenemos el control absoluto de la situación. Pero, un momento, ¿y si esa sensación de control fuera un puro espejismo? Fijaos, la realidad incómoda es que, en la mayoría de ascensores modernos, ese botón es simplemente un placebo disfuncional. Las puertas se iban a cerrar exactamente en el mismo segundo, pulsáramos o no. Y aquí las fuentes hacen una conexión interesantísima con la famosa alegoría de la granja del señor Jones de Larken Rose. En esa historia, el dueño permite a los trabajadores votar a sus capataces para que se sientan libres, pero jamás pueden votar para irse de la granja. Es el equivalente a nuestro botón del ascensor. Las fuentes aplican esta lupa a la actualidad, señalando que dinámicas como la gestión del presidente Sánchez o las medidas tomadas durante crisis internacionales como la del buque MV Ondius reflejarían este mismo patrón. Según este análisis, a menudo votamos solo por la escenografía del poder, mientras que las decisiones verdaderamente críticas, dictadas por organismos como la OMS o élites tecnócratas, ya están decididas de antemano. Y para entender la magnitud de esto, pasamos a nuestra primera sección, el régimen de la información, de los cuerpos a los datos. Vamos a ver cómo este efecto placebo del ascensor se ha convertido literalmente en el sistema operativo de toda nuestra sociedad. Para desenredar todo esto, nos apoyamos en el brillante análisis del filósofo Byung-Chul Han y su concepto de la infocracia. Es un texto clave que nos explica cómo hemos abandonado la era industrial para meternos de lleno en un entorno digital que ha provocado una crisis democrática sin precedentes. Históricamente estábamos bajo un régimen de la disciplina, donde el poder explotaba los cuerpos físicos mediante la fuerza y la prohibición. Pero el actual régimen de la información es muchísimo más sofisticado. Ya no necesita la fuerza física, le bastan los algoritmos. Y esto encaja perfectamente con el dueño de la granja de Larken Rose, cuando descubre que los trabajadores son infinitamente más productivos si creen que son libres. En este nuevo régimen no hacen falta látigos ni represión, sino el acceso a los datos masivos y los incentivos positivos para controlar el comportamiento de forma casi invisible. Esta evolución nos lleva a nuestra segunda parte, la ilusión de libertad. Pantallas táctiles frente a telepantallas. Porque claro, para que todo esto funcione, es absolutamente crucial que nos sintamos libres. Miremos este contraste porque es fascinante. George Orwell, en su mítica novela 1984, imaginó la telepantalla, un aparato opresivo e intimidante que vigilaba a los ciudadanos a través del miedo. Pero la realidad ha resultado ser mucho más astuta. Hemos cambiado esa telepantalla por la pantalla táctil. Nuestro dispositivo no nos da miedo, al revés, es atractivo, inteligente y nos pone el mundo entero en la yema de los dedos. En lugar de terror, genera una ilusión de libertad extrema y constante. Y de ahí llegamos a esta cita, que es una bofetada de realidad. Ser libre ya no significa actuar, sino hacer clic. El dedo índice consumiendo información ha sustituido por completo a la mano capaz de llevar a cabo una acción revolucionaria. Y si volvemos a nuestros ejemplos, pensemos en el público moderno consumiendo crisis mundiales, como la del MV Hondius, como si fueran un mero espectáculo informativo en sus móviles. Nos sentimos partícipes y libres al postear indignados en redes sociales, pero en el fondo, esa supuesta rebelión está neutralizada porque se ha convertido en puro consumo digital. Ahora vamos al punto 3, el ganado consumidor, psicopolítica y microtargeting. Toca destripar exactamente cómo se sostiene toda esta ilusión, paso a paso, convirtiéndonos en lo que las fuentes definen fríamente como ganado consumista. Así es como funciona la maquinaria. Primero, el capitalismo de vigilancia recopila nuestras huellas digitales masivamente. Luego, con esa información, elaboran psicogramas, que son perfiles psicológicos detalladísimos de cada uno de nosotros. Y con ese mapa mental, los algoritmos aplican el llamado microtargeting. Básicamente, personalizan tanto la información que recibimos que logran saltarse nuestro pensamiento crítico para influir directamente en nuestro subconsciente. Para ilustrar que esto no es ciencia ficción, las fuentes siempre recuerdan el caso histórico de Cambridge Analytica. Esta empresa llegó a afirmar que tenía los psicogramas de prácticamente todos los votantes adultos en las elecciones estadounidenses de 2016. El objetivo era clarísimo, usar esos datos para influir de forma decisiva en el voto. Más allá de las polémicas, este caso demuestra de forma objetiva cómo el uso de la infocracia actúa directamente sobre la mente, socavando el pilar de cualquier democracia, el libre albedrío.
Y todo este entramado tiene consecuencias sociales gigantescas, lo que nos abre la puerta de la sección 4. Instituciones zombies. El declive de la sociedad. Aquí aparece el concepto de las instituciones zombies. Son estructuras que mantienen su nombre y su fachada legal, pero que por dentro están completamente vacías de alma y propósito. Y volvemos a la granja de Larken Rose. Es exactamente lo que ocurre cuando el dueño decide renombrar la plantación como mancomunidad o Estado, creando un espejismo de proyecto común. Bajo esta lupa analítica, se argumenta que gobiernos actuales, citando nuevamente la administración de Sánchez como ejemplo del modelo contemporáneo, actúan a menudo como simples gestores de esta granja. El Estado corre el riesgo de dejar de ser un proyecto vital para convertirse en una maquinaria que absorbe la espontaneidad social en favor de una gestión burocrática internacional. A nivel individual, además, estamos atrapados en lo que Eli Pariser bautizó como el filtro burbuja. Los algoritmos nos aíslan creando un universo de información a medida, mostrándonos solo el contenido que refuerza nuestras propias creencias. El resultado, el espacio público compartido, donde debatimos y confrontamos ideas, desaparece por completo, dejándonos encerrados en cámaras de eco increíblemente cómodas, pero totalmente estériles. Lo que nos lleva irremediablemente a nuestro punto número 5, la crisis de la verdad, posverdad y el fin de la escucha. Porque cuando cada uno vive en su burbuja de datos, la idea misma de la verdad estalla en 1000 pedazos. Es aquí donde surge de lleno la posverdad. Las fuentes la definen como esa situación donde los datos objetivos y racionales ya no importan. Lo único que realmente mueve la opinión pública es la manipulación de las emociones y las creencias personales. Este escenario refleja lo que algunos analistas ven como el establecimiento de una oligarquía planetaria, una jaula de hierro de racionalidad burocrática donde, al final, la información emocional y el dinero son las únicas herramientas de poder reales, diluyendo las soberanías nacionales. Y para entender el extremo de esta posverdad, hay que volver de nuevo a Orwell y su concepto del negro-blanco. Esa asombrosa capacidad de afirmar descaradamente que lo negro es blanco, negando la realidad física más evidente simplemente por lealtad ciega a una identidad política. Cuando los hechos dejan de importar, la realidad pasa a ser un menú a la carta. Por eso, Byung-Chul Han lanza esta advertencia fundamental. La crisis de la democracia es, antes que nada, una crisis del escuchar. Como nuestra opinión se ha fundido con nuestra propia identidad, cambiar de idea nos parece una amenaza a nuestro propio yo. Nos aferramos a nuestra visión del mundo y sencillamente dejamos de escuchar al otro. Y sin la capacidad de escucharnos, cualquier proyecto común se desmorona. Así que llegamos a la gran conclusión final. La granja del señor Jones de nuestro siglo es esta prisión digital transparente en la que vivimos. Nos creemos libres porque damos likes y votamos cada cierto tiempo. Pero debemos preguntarnos, ¿son nuestras decisiones verdaderamente autónomas? ¿O somos simplemente recursos informacionales presionando una y otra vez ese botón del ascensor que no hace nada, mientras el verdadero sistema mantiene la estructura de la plantación intacta en nuestra propia psique? Es una reflexión tremenda que seguro nos hará mirar la pantalla de nuestros móviles de una forma totalmente distinta a partir de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.